En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó finalmente la reforma constitucional que convierte al país en el primero en todo el mundo en implantar la elección popular de todos sus jueces. Hoy es un día histórico, decía AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en referencia justamente a que firmó el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial. Esta publicación fue acompañada de un video del momento justamente en el que López Obrador firmó la enmienda constitucional, acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, de su mismo partido, Morena, que además, recordemos, el próximo 1 de octubre estará asumiendo el poder allí en México. La invité para que sea testigo de honor porque voy a firmar el decreto para la publicación de la reforma a la Constitución con el propósito de mejorar el poder judicial, decía AMLO en este mismo sentido. Datos importantes para tener en cuenta. Esta selección por voto directo de 7.000 jueces y magistrados, unos 1.600 federales, se llevará a cabo en 2025 y 2027 entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes ejecutivo, legislativo y también judicial. A pesar del respaldo que tiene esta medida, este cambio tan importante, propuesto además e impulsado por uno de los presidentes más populares en la historia de México, no todo el mundo la lleva a esta reforma. Hay gente que en la oposición política y también en algunos sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación por posibles riesgos, argumentan, para la autonomía del Poder Judicial. En los próximos minutos, aquí en la radio, nos vamos a proponer analizar las implicancias de esta reforma, las posturas que tienen sus defensores y también sus detractores y los retos que evidentemente enfrenta para su implementación en un país con profundas exigencias de justicia social, de transparencia, de justicia, en el hecho más objetivo de la palabra, y en momentos donde hay cambios políticos muy importantes porque se viene un nuevo gobierno. Le vamos a dar la bienvenida en nuestros estudios, en un contacto virtual a la distancia, pero muy cerca, como que lo tuviéramos aquí en la mesa de trabajo, al analista político mexicano Alberto Schneider, queridísimo amigo, experto además en inteligencia, planeación y evaluación de la función policial. Querido Alberto, el gusto grande de saludarte, bienvenido a la radio, te estamos viendo y escuchando. ¿Cómo andás? Muy bien, Martín, ¿cómo estás? Aquí es de mañana, estamos un poco desvelados por el festejo de ayer, Sí. el grito de independencia, por un lado, que es pues, la fiesta popular más importante del país. Tradicionalmente se hace un evento muy grande en el Zócalo, donde el presidente arenga a la población y grita, hace el grito de independencia con el que supuestamente el cura Hidalgo inició la revolución en 1810. Pero además tiene otro valor. Ayer mismo el propio presidente firmó el decreto, como bien lo dijiste, de reforma al Poder Judicial. Un enorme logro de uno más, de este gobierno. Entonces tuvo como doble valor y podríamos decir un triple porque es el último que da y como en general creo que todo el mundo sabe, el presidente es un presidente muy querido, entonces realmente la emoción de la gente fue algo muy, muy conmovedor. Ahora vamos a estar hablando seguramente en algún tramo de este diálogo contigo de lo que deja Andrés Manuel López Obrador, porque lo decíamos contigo inclusive fuera del aire, ¿no? Esta es una figura política de mucho peso para México, para la historia también de América Latina y evidentemente un presidente que se va a extrañar por su estilo de comunicación, por su estilo político,
pero por su historia también, porque recordemos que AMLO se retira de la vida política pública, por decirlo de alguna manera, no se retira solamente de un gobierno de 6 años, que además sabemos que en México es uno de los países de América Latina que tiene de los periodos más largos, ¿no? de gobierno. Sí. Entonces, tiene muchas implicancias. Pero quiero volver sobre lo que yo mencionaba en la introducción, esta reforma judicial tan importante, ¿no? Para la vida política, institucional y social de México, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Alberto, ¿cuáles son los principales objetivos de esta reforma y cómo se espera, ¿no? Que impacte en la eficiencia y en la transparencia también del sistema de justicia en México? Bueno, mira, básicamente un poco para entender, en general el Poder Judicial, como casi en todo el mundo, es un poder conservador. De cierto modo se podría entender un poco ese carácter, ¿no? Sin embargo, igual que casi en todo el mundo, el Poder Judicial no solo es un poder conservador, sino radicalmente conservador y de derecha, pues, ¿no? En México no solo pasa eso, sino también como prácticamente todas las instituciones del país, se corrompió con el tiempo a unos niveles verdaderamente escandalosos, ¿no? Entonces, y además siempre ha estado rodeado de una absoluta oscuridad. En realidad nadie sabe, así como mexicano común, cómo se elige un juez, cómo llega un magistrado a ser magistrado, cómo llega un ministro de la Suprema Corte de Justicia a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. En general, más o menos de lo que un poquito se sabe, porque es como lo más notorio y es el más importante, es la Suprema Corte. Normalmente, el presidente de la República manda una terna, una propuesta de 3 personas y la somete a consideración del Senado de la República. Y en el Senado se vota por alguna de esas 3, ¿no? Si hubiera 2 rondas sin acuerdo, entonces el presidente podría ya nombrar directamente a los jueces y se van eligiendo, la elección de jueces o el nombramiento de jueces ha sido escalonado. Entonces, no se renueva el 100% de la corte cada determinado tiempo. Duran 9 años en su encargo actualmente y pueden, según la ley anterior, ya con la nueva ya no, repetir. Entonces, el asunto es que, por ejemplo, el último caso que se vio en la Suprema Corte de un nombramiento de una ministra y que posteriormente asumió como presidenta de la Corte, pues resulta que a la hora de la votación en el Senado, pues algún diputado dio a conocer los resultados obtenidos en las evaluaciones que realiza lo que se llama el Consejo de la Judicatura, que es como el órgano que debería de controlar y regular y sancionar a aquellos jueces, magistrados o ministros que cometan alguna irregularidad o algún delito. Sin embargo, la misma presidenta de la Corte es presidenta del Consejo de la Judicatura, entonces de entrada, pues ahí es ridículo. El caso es que la ministra actual presidenta obtuvo la menor calificación, fue la peor evaluada de las magistradas y magistrados que concursaron en su momento para ser ministros de la Corte. Sin embargo, por un pacto político impulsado por el presidente de la República de entonces, Enrique Peña Nieto, con la bancada del PRI y la bancada del PAN sobre todo, que juntos tenían la mayoría necesaria para nombrar a la ministra, a pesar de ser la peor evaluada de todos, fue seleccionada ministra de la Corte. Y ya una vez como ministra, había otra ministra, mejor dicho, su nombre, Esquivel, que tenía como muchas posibilidades de convertirse en la presidenta. Y le hicieron una jugada verdaderamente
escandalosa, ¿no? La acusaron de plagio en su tesis de licenciatura, una tesis realizada 40 años atrás. Y se armó todo un tinglado y la acusan de, pues, de plagio y que por lo tanto se invalida como candidata a la presidencia de la Corte. Y entonces quedan la actual Norma Piña, la peor evaluada de todos. Entonces es increíble que todo el discurso opositor es que los jueces, magistrados, ministros, están las mejores personas, los mejores abogados, los más capacitados, en fin, ¿no? Ese ha sido todo el discurso permanente. Y que esta reforma que se acaba de aprobar iba a acabar con eso porque cualquiera iba a poder ser juez o magistrado o ministro. Entonces, bueno, de entrada, pues el puro ejemplo de la presidenta de la Corte es bastante claro del estado en el que se encontraba. Sí, había un estado evidentemente que complicaba muchísimo, ¿no? La situación, Y va a considerando, ser de muy poco a poco poderlo modificar. Alberto, yo decía que claramente había un estado de situación que vos estás relatando que es muy claro, ¿no? Sobre, bueno, en qué funcionamientos estaba a la hora de plantear una reforma de estas características. Pensando en el año 2025, ese que yo mencionaba, el año que viene, ¿no? Cuando esto se ponga en práctica, ¿no? Y considerando también las propias señales, ¿no? Las propias declaraciones de la oposición que tú mismo resumías un poco en la introducción. ¿De qué manera, digo pensando esto para todos los que nos están viendo y escuchando por fuera de Ujú. México, se garantiza en esta reforma el proceso de elección imparcial de los candidatos? Sí, bueno, mira, de entrada, cada uno de los tres poderes de la Unión, legislativo, judicial y ejecutivo, van a proponer candidatos. Estos candidatos obviamente tienen que cumplir con una serie de requisitos técnicos, ¿no? De profesionalidad, etcétera, conocimiento, especialización en el área para la cual si va un juez de lo familiar, pues tiene que tener una experiencia en el campo y no solo una experiencia académica y una experiencia real en el ámbito para el cual va a ser electo o electa. Eh, entonces, los candidatos van a surgir de los tres poderes de la Unión, repartidos de acuerdo con una serie de requisitos, en fin, y van a hacer campaña con dinero público, con acceso a medios. Los partidos políticos tienen prohibido intervenir, no pueden apoyar a nadie, ni abierta ni solapadamente. Eso quizás pueda resultar una situación un poco difícil de controlar, pero sin embargo abre la puerta a que esta secrecía que ha permeado siempre en el general el Poder Judicial deje de ser. Todos los mexicanos vamos a poder saber, cuando menos, quién está postulándose para un cargo. Entonces, sí son una cantidad muy grande de funcionarios los que van a ser electos, pero tampoco es que una persona, yo que vivo en la Ciudad de México, voy a elegir a todos, ¿no? Yo voy a elegir a los jueces que tengan que ver, jueces federales, y a los jueces o ministros o magistrados, perdón, que tengan que ver con la Ciudad de México, que su ámbito de competencia sea la Ciudad de México. Pues los de Chihuahua los elegirán los ciudadanos de Chihuahua. Entonces, ellos van a poder hacer campaña, incluso con tiempos en los medios masivos de comunicación, radio y televisión sobre todo, ¿no? Sin la intervención de los partidos, y tendrán que, digamos, hacer propuestas de cuál es su programa de trabajo, que plantean, y tendremos la posibilidad como mexicanos, cuando menos, de saber quién caramba son los jueces, magistrados y ministros que están ejerciendo
pues este poder que es importantísimo en cualquier sociedad, el poder judicial, y quiénes son y cómo se comportan. Claro. Eso es una parte, digamos, de la parte, digamos, cómo van a ser electos, ¿no? Eh, Van a tener un financiamiento público y a los candidatos que finalmente queden en las boletas y se van a elegir, justo como decías, ¿no? El año que entra hasta el 27 y posteriormente ya el proceso electoral se va a empatar con los procesos electorales comunes para presidencia, para el Congreso, etcétera, ¿no? Alberto, Entonces, eso es un primer elemento, ¿no? sí, perdón que te interrumpa, pero hay otro tema No, que no. también quiero tocar en esto, porque obviamente vamos a volver a hablar contigo. En cualquier momento esto no va a ser el único contacto que vamos a tener, porque esto va a seguir evolucionando. Ahora entra un nuevo gobierno allí en México, pero además esto se va a implementar el año que viene, o sea que vamos a seguir sobre esto. Y está muy bueno y está muy claro cómo lo venís explicando. Pero quiero preguntarte por otro aspecto que no es menor, porque esto además pone a México en algo así como en la mira del mundo, ¿no? Porque es un país que innova de una manera muy fuerte y muy importante con respecto a este tema, ¿no? Que no es un tema para nada menor, estamos hablando de uno de los poderes más importantes que tiene el Estado, ¿no? Y la justicia Claro. suele ser un integrante, ¿no? De esa tríada republicana que siempre está un poco en el ojo de la tormenta, ¿no? Y quiero hablar del tema de la Así corrupción es. en particular, que es un tema que Sí. no es para nada menor, que daría para una entrevista solo sobre este tema, que México tiene evidentemente, lamentablemente, una historia muy importante con respecto a este asunto, y que esto ha sido uno de los elementos también que ha manejado, ¿no?, el presidente Andrés Manuel López Obrador a la hora de implementar este cambio. ¿Qué medidas de control, de rendición de cuentas, podríamos decir también, están de alguna manera contenidas en este cambio, se van a implementar a los efectos de que esto sea garantista? Sí, bueno, mira, como comenté hace un momento, el Poder Judicial tiene, bueno, digamos, la rama activa y tiene el Consejo de la Judicatura, creado hace 30 años, en 2008 creo que hubo algunas modificaciones en sus procedimientos, supuestamente para fortalecerlo, pero en realidad lo dejaron manco y, ¿no? Realmente sin poder, este ejercer sus funciones reales de control del propio poder, ¿no? En la reforma actual se propone un nuevo órgano de disciplina, un tribunal, le llaman, de disciplina judicial, que ya no va a depender, como dependía la judicatura, de la misma presidencia de la Corte. Va a ser un órgano independiente con sus funciones muy claras de control, desde el control administrativo hasta las cuestiones de disciplina y combate a la corrupción al interior del Poder Judicial. Entonces ya no van a ser juez y parte ellos mismos, sino que va a haber un tribunal independiente que pueda revisar aquellos casos donde haya presunción de corrupción, de falta de probidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante y es uno de los elementos que más le cuestionan a la reforma judicial. ¿Por qué? Pues porque, mira, en 30 años de la judicatura, solamente ha procesado 23 casos de jueces presuntamente corruptos, 23 en 30 años. Ninguno, ni uno solo, ha sido sancionado, ni ha pisado la cárcel, ni uno en 30 años. Claro. Entonces, bueno, podemos darnos una idea de cómo está. Y pues si quieres, pasamos y te comento un par de casos, dos, tres casos así, verdaderamente escandalosos, Sí, me parece que es interesante. increíble que no Sí. hayan sido sancionados, ¿no? Mm. Sí, sí, adelante. ¿Sí? ¿Digo? Ah, pues vamos, mira. Por ejemplo,
Em, Hace poco, como todo el mundo sabe, en México hay algunas regiones del país, algunas zonas, donde hay una presencia muy fuerte, muy importante de la delincuencia organizada, con liderazgos muy poderosos, etcétera. Bueno, la Guardia Nacional, junto con las policías estatales, la Guardia Nacional coadyuva, no actúa por sí sola únicamente, sino en coadyuvancia con las policías locales y la Policía Federal. Detienen al hijo del principal capo de lo que se llama este, el cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en la parte central del país, que es una zona súper importante porque es como un núcleo de la distribución de petrolíferos para todo el país. Eh, lo presentan ante el juez, etcétera, y el juez lo libera el viernes a la medianoche, y entre los argumentos del juez están que el señor tiene 70 años de edad y que una persona de 70 años de edad, no, o sea, no es creíble que una persona de esa edad pueda portar un arma de alto poder. Entonces, como no le cree, a pesar de las evidencias, de los videos y demás, pues no, el juez simplemente no cree que una persona de 70 años pueda portar un arma de alto calibre y por lo tanto lo deja libre. Y es uno de los generadores de violencia más importantes del país. Guanajuato lleva 10 años, más de 10 años, siendo el primer lugar en delitos graves, homicidio, lesiones con arma de fuego, extorsión, en fin. Y ese señor opera ahí y pues fue liberado en viernes en la noche y además dándole plazo de 1 hora al director del reclusorio federal, donde estaba recluido el señor, para que lo liberara. La jueza que llevó el caso fue una jueza, no un juez. Estuvo toda la noche, toda la madrugada, hablando por teléfono cada hora y multando cada vez que pasaba 1 hora y no se podía soltar. Los trámites y los procedimientos para liberar a un preso de un penal federal, pues no son una cosa que se realice en unos cuantos minutos, ¿no? No es de que simplemente le abres la puerta a su celda y lo sacas a la calle, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso, por ejemplo, que sí fue extraordinario. Hay y otros, ¿no? De pronto hay un juez ahí que trabaja, que por ejemplo, se aprobó la reforma a la ley de eléctrica en México. Menos de 24 horas después, un juez ya tenía el amparo y la suspensión de la reforma. Menos de 24 horas después, una reforma, que el documento son más de 1000 páginas, ¿no? El señor ya tenía el amparo listo y echó para atrás una reforma, a la ley eléctrica y casualmente se le encuentra al señor en sus cuentas bancarias un depósito de 25 millones de pesos. Y el señor ahorita no solo es juez, fue ascendido a magistrado, ¿no? Tenemos el caso de un ministro de la Corte que tiene a su hija dentista redactando sentencias con un sueldo de cerca de $10,000. Entonces, bueno, es increíble. Y luego Sí, sí, alegan que claro. pues, que están los mejores abogados, que están los mejores. Otro caso rapidísimo. Sí. Un ministro tiene varios casos de defraudación fiscal y de impago de impuestos. Los casos ascienden, el monto son 3, 4 casos, son de alrededor de 63,000 millones de pesos de impuestos no pagados por un solo empresario. Bueno, ese ministro lleva 6 años con el expediente en su escritorio y no da respuesta, Claro. no, ni a favor ni en contra. Entonces, el empresario, que es el dueño de TV Azteca y, en fin, Banco Azteca, en fin, son los hombres más ricos del Sí, país, poderoso. pues
debe 63,000 millones de pesos y no hay manera de cobrárselos porque un ministro de la Suprema Corte de Justicia tiene el expediente guardado en su escritorio desde hace años. Entonces, digamos, pues la cosa está seria, ¿no? Y obviamente, digo, un ministro de la Corte gana cerca de 1 millón de pesos al mes y tienen aguinaldos a fin de año de cerca de 4 millones de pesos. Pero además les pagan vehículos hasta para su esposa. Bueno, les pagan la lavandería, les pagan cirugías plásticas con dinero de todos. Entonces es un exceso, es una cosa verdaderamente atroz, ¿no? Totalmente. Alberto, Es, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan porque estamos llegando al final, pues pero sí, por caray. supuesto que, a ver, insisto, esto da para más de un diálogo que vamos a tener contigo, más de una oportunidad. Pero está garantizado, me imagino, considerando la continuidad política que se viene ahora a partir de octubre con Claudia Sheinbaum, que en más de una oportunidad aclaró, yo no soy AMLO, yo soy Claudia Sheinbaum y tengo mi estilo, pero claramente hay una línea de continuidad política entre el presidente saliente y la presidenta entrante. Obviamente cada uno tendrá su estilo, capaz que Claudia Sheinbaum no hace mañaneras como AMLO, pero bueno, cada uno tiene sus características. Lo que te quiero preguntar es, ¿está garantizado que la nueva presidenta, el nuevo Poder Ejecutivo, va a ir a fondo con esta reforma que ya activó a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eso seguro. Sí, no, totalmente seguro. Mira, Claudia Sheinbaum sí tiene un perfil muy diferente al de Andrés Manuel. Ella tiene una carrera más, digamos, académica, aunque siempre desde muy jovencita fue bastante activa políticamente desde la izquierda. O sea, sí tiene una trayectoria muy reconocida dentro de los movimientos de izquierda. Este, y desde también muy joven acompañó a Andrés Manuel. Ella fue secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México cuando Andrés Manuel fue alcalde. Y siempre ha estado, digamos, al lado de él, luchando con él. Y en general, pues le reconocemos su coherencia, su constancia en el movimiento, a pesar de que ha sido años muy duros, fueron años muy duros antes de que el presidente llegara a la presidencia, valga la redundancia. Y entonces, digamos, Claudia tiene ese perfil. Y como ella dice, es el segundo piso. Vamos para la siguiente etapa de avanzar y profundizar en los cambios sociales. Por ejemplo, se van a ampliar otro tipo de derechos que se van a constituir en un derecho constitucional, como varios otros, como la pensión de adultos mayores, en fin, que ya son constitucionales y que por lo tanto va a ser muy difícil que se puedan eliminar. Y entonces ella va a seguir impulsando, por un lado, toda la parte del bienestar y de recuperar la preeminencia de, como dicen, por el bien de todos, primero los pobres, por un lado. Y por otro lado, políticamente, reforzando todos estos avances. Y además, Claudia llega en un momento con un capital político extraordinario. Recordemos que a pesar digamos, no a pesar, este, este perfil de Andrés Manuel, él obtuvo 30 millones de votos. Claudia obtuvo 36 millones de votos. Entonces, los mexicanos, digamos, estamos refrendando la confianza en ella y ella no ha dejado, digamos, de manifestar cada vez que puede que habrá continuidad con su propio estilo, con su propio carácter, etcétera, con sus propias prioridades, se enfocará en unas y otras cosas. Como ella misma dice, soy la primera mujer que llega al gobierno en este país y por lo tanto las mujeres van a ser prioridad, lo cual me parece magnífico, ¿no? Ya es hora, ¿no? Y entonces tiene un gran compromiso. Yo no dudo, y yo creo que la mayor parte de la gente que la apoya y que la ha apoyado, no tiene ninguna duda que Claudia va a respetar ese compromiso con la sociedad mexicana, más que con Andrés Manuel, ¿no? Ella ha sido muy clara. Justamente ayer el mensaje fue muy significativo, que presentaran juntos el presidente y Claudia el momento en el que firma la reforma judicial, ¿no? Y Claudia, un comentario ahí muy breve,
Entonces creo que es muy significativo esto, ¿no? Es una manera de decirnos a todos que Claudia está con la reforma y que continuará profundizando lo que es lo que llamamos en México la cuarta transformación de la vida pública. Alberto, una suerte de tuit radial te voy a pedir, 140 caracteres de aire, por decirlo de alguna manera, pero Sí, lo decíamos en el arranque, hablaste del grito, del último grito además de Andrés Manuel López Obrador, ahora le toca gritar sí. a Claudia Sheinbaum a partir del año que viene. Eh, ¿Qué país deja AMLO? Yo sé que es una pregunta que daría también para una entrevista entera, pero te voy a pedir Para, tres, cuatro líneas por lo menos para que nos orientes. yo creo que quizás, digo, más allá de las mejoras económicas y sociales y políticas, en general la gente, ¿no? Los niveles de vida se pueden, 9.5 millones de personas dejaron la pobreza en 6 años. Eso es un gran, eso es un indiscutible. Pero quizás aún más, la politización de la gente. Es increíble cómo uno va en el camión y la gente está hablando de la reforma del Poder Judicial. Uno va a cortarse el cabello a la peluquería y el comentario, bueno, en estos días recientes, ¿no? Es la reforma judicial. En fin, la participación de la gente en estas decisiones ha sido extraordinaria. Y creo que justo uno de los aspectos más importantes de la reforma judicial es que hace partícipe a la población del nombramiento de jueces, ministros, magistrados. Eso airea la vida pública, involucra a la gente. Y eso es el gran logro de Andrés Manuel López Obrador. Y por eso Claudia, creo, pues ganó 36 millones de votos, ¿no? El 60% de la votación. Ganamos, bueno, ganamos, digo, porque yo, pues la verdad es que también soy partidario, este, 2-1, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es esto, ¿no? Regresarle la política a la gente. Bueno, es una buena síntesis, ¿no? Para justamente cerrar este diálogo con Alberto Schneider, que ha sido realmente muy, pero muy importante para nosotros, para entender de primera mano, ¿no? El porqué de estos cambios, el porqué de estas transformaciones, este cierre de ciclo político de Andrés Manuel López Obrador allí en México, este nuevo ciclo que se abre de 6 años hasta el 2030 con Claudia Sheinbaum y todo lo que va a ocurrir de ahora en adelante, que lo vamos a estar compartiendo con Alberto y con tantos amigos allí en México para tratar de entender, porque buena parte de América Latina está mirando lo que está ocurriendo allí en el país de ustedes. Gracias Alberto Schneider por este diálogo y si te parece volvemos a conversar contigo en cualquier momento. No, pues muchas gracias a ti, Martín. Con todo gusto, cuando quieras, estamos puestísimos. Creo que es muy importante que nosotros como latinoamericanos tengamos este tipo de diálogos, eh, porque pues finalmente somos hermanos y creo que Latinoamérica tiene el potencial para ser figura preeminente en este siglo y solamente hermanándonos y compartiendo experiencias, ideas, conocimientos, diálogos, discusiones, pues vamos a poder enriquecer nuestra vida personal y nuestra vida pública. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de la vida cuando gustes, cuando quieras, estamos puestísimos. Era la palabra de Alberto Schneider, ustedes lo escuchaban, analista político mexicano, experto en inteligencia, planeación y evaluación también de la función policial.